Por favor, abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 4, del 7 al 18. Y vamos a estar considerando el tema ministrando ejemplarmente. ¿Ministrando cómo? Ejemplarmente. Yo creo que todos estamos de acuerdo que debemos ser un ejemplo en lo que respecta al ministrar, ¿no es cierto? Es de suma importancia que cuando nosotros estemos ministrando seamos un ejemplo. Y lo que vamos a leer a continuación es una serie de personajes que a través de la lectura que vamos a hacer nos vamos a dar cuenta de que fueron un ejemplo y tenemos mucho que aprender de ellos. Así es que, ministros, pongamos atención, siervos de Dios. Dice Colosenses 4, comenzando en el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ministrando ejemplarmente. Quiero que vean cómo aquí Pablo está en la cárcel y es algo que necesitamos considerar detrás de las escenas. Pablo, como ministro, como hijo de Dios, está sirviendo y este servicio a Dios lo ha llevado a una situación muy dura. En aquellos entonces el Imperio Romano no era muy agradable, era un imperio muy rígido. Y para con los cristianos no fueron muy favorables. Ellos estaban en contra de los cristianos. Llegó un punto en que ellos empezaron a encarcelar a los cristianos y hicieron cosas horrendas con algunos de ellos. Pero Pablo está en la cárcel y está escribiendo cartas. Son las cartas que tú y yo hoy leemos: Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Él escribió una serie de cartas. Pero en este momento él está en una situación donde está esperando ser juzgado y ahí en esta cárcel que él llama pretorio, es el cuartel, escribió la carta a los Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Esas 4 cartas, Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, él las escribe y se las da a Tíquico y a Onésimo para que las lleven a las iglesias. Era un momento en donde estos 2 varones, Tíquico y Onésimo, han sido enviados y van a ir de ciudad en ciudad llevando las cartas. Y Pablo, en una de las cartas a los Filipenses, por ejemplo, vayan conmigo a Filipenses 1:12, por favor. Vean cómo en la carta que escribe a los Filipenses, él comparte de lo que le está pasando. Y vamos a ver allí cómo es que Pablo les dice que en verdad lo que está pasando con él es favorable. Y es algo que debemos notar. Nunca las cosas que nos pasan, familia, es sin propósito. En Filipenses 1:12, Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio,
lo que me está pasando está ayudando al Evangelio. 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Él está en este cuartel llamado pretorio. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? No se está lamentando, no está gritando a los cuatro vientos del por qué le están pasando estas cosas, siendo que él es tan bueno. Él está en la cárcel, pero sin embargo él está predicando a Cristo ahí, está compartiendo y dice, ¿saben qué? Todo esto es favorable porque ¿qué mejor lugar? ¿Acaso no sería ideal predicar a Cristo en una cárcel? De todos los lugares en el mundo, ahí es donde llevan a la gente que ha hecho crímenes o ha cometido actos violentos contra la sociedad o ha quebrantado las leyes. Y Pablo está allí, él no ha hecho absolutamente nada en contra de la ley, sencillamente está predicando de Cristo y no les gusta a la gente eso. Y lo han puesto ahí. ¿Pero qué está haciendo? Predicando. Eso es un ejemplo para nosotros, familia. Cuando te pasen cosas, entre comillas, duras, difíciles, sin sentido a tu perspectiva, recuerda que todas las cosas le son para bien a aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? ¿Se aman a Dios? ¿Alguien que ama a Dios vino aquí hoy? Yo amo a Dios. Si es verdad que tú y yo amamos a Dios, ¿cuántas cosas son para nuestro bien? ¿Cuántas? ¿Incluyendo las que pensamos son equivocadas? Claro. Ahora, todo eso debe ayudarnos para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Si tú me preguntas, bueno, ¿cuál es el propósito de todo lo que me pasa? De todo lo que te pasa, el propósito es de que Dios se manifieste en tu vida. Y a través de eso, Cristo se ha predicado. Por eso tenemos que tener nosotros un acto de conciencia siempre de que todas las cosas para nosotros los cristianos tienen un propósito. Ahora, veamos en el versículo 7 al 9, vamos a ver el ejemplo de estos ministros que están citados aquí. Vamos a aprender de estos dos varones que fueron enviados por Pablo. Miren lo que dice el versículo 7, hablando de Tíquico. ¿Cómo se llama? Si alguien está a punto de tener un bebé y necesita un nombre de un varón, aquí está, Tíquico. Qué hermoso nombre, ¿no? Tíquico. Va a haber varios nombres que pueden usar. Pero nota aquí el ejemplo. Dice el 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y escucha el ejemplo de él. Mira qué clase de persona es Tíquico. Amado hermano. ¿Cómo le llama la Biblia? O sea, es una persona que es amada por todos. Mira, cristiano, la meta, si tú me preguntas, ¿qué puedo aprender de Tíquico? Bueno, lo que necesitamos aprender es de que todo el mundo amaba a Tíquico. Piensa por un momento en la gente que hay a tu alrededor dentro de esta iglesia y en todos lados donde tú te desenvuelvas. ¿La gente te ama? Cuando te miran, corren y te buscan para estar contigo, para darte un abrazo, para saludarte, para saber cómo estás, o cada vez que te ven se dan la vuelta y se echan a correr, diciendo, ahí viene ese odioso, ahí viene esa odiosa. ¿Qué clase de personas somos? Cuando hablamos de Tíquico, él es un amado hermano, todo el mundo lo ama. Y esto para nosotros es una lección. La meta, si tú me preguntas, ¿cuál es la meta mientras me desenvuelvo entre los hermanos? La meta es que todo el mundo te ame. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo debe amarte. La realidad de las cosas es de que Dios es amor. La Biblia dice, y en esto el mundo sabrá que vosotros sois mis discípulos. ¿Sí saben Juan 3:16? No. Si os amáis los unos a los otros. Y Juan, el apóstol Juan, escribe en sus cartas diciendo que debemos amarnos unos a otros. Así es que, familia, el ejemplo de ti, que cuál es un hermano amado. Otra cosa que observamos de él, dice ahí el versículo 7, fiel ministro. ¿Qué es? Fiel ministro, o sea, es una persona que sirve. La palabra ministro ahí es la palabra diácono. ¿Alguna vez han escuchado la palabra diácono dentro de la iglesia? Diácono, esa es la palabra que se usó ahí. Pablo está diciendo, Tíquico es un fiel diácono. Y un diácono es una persona que sirve dentro de la iglesia de una manera práctica. Es una persona que tiene un carácter, una vida íntegra delante de Dios y ha sido puesto al servicio en la iglesia. Pero lo que quiero resaltar de él es que dice aquí que él es fiel. ¿Cómo es? Fiel.
O sea, es una persona a la que puedes contar. ¿A cuántos de ustedes les gusta trabajar con gente con la cual tú puedes contar? A mí no me gusta trabajar con gente que tengo que estar diciendo a cada rato lo que tienen que hacer. Está bien decirles una vez, entrenarlos y después de eso sabes que haz lo que tienes que hacer. Y se espera que seas ¿qué? Fiel. Fiel. Fiel en lo poco y en lo mucho Dios te pondrá. Nosotros tenemos que aprender de Él su fidelidad. Espero en Dios que, al igual que el estar buscando ser amado por todos, también estemos buscando que la gente considere que nosotros somos ¿cómo? Fieles. Si estamos haciendo algo, hacerlo, pase lo que pase. Otra cosa, nota lo que dice el versículo 7 al final, hablando del ejemplo de Tíquico, consiervo en el Señor. ¿Qué es? Consiervo. La palabra consiervo es una palabra que en realidad debió haberse traducido, es un compañero esclavo. La palabra siervo ahí, a nuestros ojos, parece ser como que es un sirviente o alguien que hemos contratado, ¿no? ¿Cómo le llamamos a la sirvienta? ¿Chacha? Nosotros necesitamos entender que esa palabra va más allá de solamente un siervo, es un esclavo. Cuando hablamos de un esclavo, familia, estamos hablando de una persona que no tiene voluntad propia en sus decisiones porque está bajo la autoridad de su amo. Tiene voluntad propia, pero no la puede ejercer porque él es propiedad de un amo. Y ese siervo o esclavo está a disposición de lo que su amo diga. En este caso, ¿quién es nuestro amo como cristianos? Cristo. Y si hablamos de ti y de mí, tú y yo somos consiervos, somos coesclavos, compañeros de esclavitud. ¿Y a quién estamos esclavizados? A Cristo. Por lo tanto, es verdad que yo tengo voluntad propia, es verdad que tú tienes voluntad propia, pero ya no se trata de mi voluntad ni de la tuya, se trata de la voluntad de ¿quién? De Dios. Y Pablo está hablando de Tíquico y dice, saben que él es un amado hermano, él es un fiel ministro y además de eso está completamente comprometido con él, Señor. Y espero en Dios que podamos tener gente de esa calidad, de ese calibre dentro de nuestra iglesia. Imagínate si tú fueras amado, fiel y consiervo. ¿Qué clase de iglesia tendríamos? ¿Cuántos piensan que tendríamos la mejor iglesia de todo el condado? No, imagínate si todos aquí fuéramos así. Ahora, podemos serlo. ¿Cuántos creen que podemos serlo? Ahora, no estés pensando en tu hermano que está enfrente o al lado. Olvídate de él, olvídate de ella. Tenemos que enfocarnos en ¿quién? En nosotros. Si yo busco que tú me ames con todo tu corazón, si yo busco ser fiel en lo que estoy haciendo, si yo busco estar comprometido completamente a Dios, yo voy a hacer la diferencia en esta iglesia. Y si tú lo haces junto conmigo, eventualmente tú y yo, ambos lo vamos a hacer. Y si otro más se une, somos 3 en la tarea. Y si alguien más se une, somos 4. Y eventualmente, si todos nos unimos, todos vamos a tener éxito. ¿Todos lo van a hacer? La respuesta es no. Va a haber algunos que lo ven, lo escuchan y sin embargo, y se acabó. Siguen haciendo lo que quieren hacer. Lo cual nos muestra que Dios es bueno. ¿Verdad que Dios es bueno, hermanos? No forza a nadie. Ahora observa la tarea que Pablo le encomendó a Tíquico. Estamos aprendiendo de estos dos que Pablo envió. Y vemos que Tíquico llevaba una tarea, versículo 7, nota la primera parte del 7. Todo lo que a mí se refiere, ¿os lo hará saber? O sea que Tíquico les va a compartir a los colosenses, los cristianos en Colosas, lo que está pasando con Pablo. Ellos estaban preocupados por Pablo. Y nota el versículo 8 ahora. El cual he enviado a vosotros para esto mismo. O sea, lo he enviado para que les cuente lo que está pasando, para que conozcan lo que a vosotros se refiere. En otras palabras, Tíquico va a llegar allá y va a tener una conversación con ustedes para que sepan nuestras circunstancias y también para que ustedes queden en paz. Porque sé que están preguntando por mí, sé que están con dudas de lo que me está pasando. Y Pablo dice, Tíquico les va a dejar saber. Pero otra cosa, observa lo que dice el versículo 8. Algo más que va a hacer Tíquico, no solo va a informar, sino también dice el 8 al final, y conforte vuestros corazones. ¿Qué va a hacer? Confortar los corazones. La palabra confortar ahí, hermanos, es animar,
¿Alguna vez has estado desanimado por alguna cosa? Es más, como cristiano, ¿alguna vez has estado desanimado? Yo sí. Yo creo que es normal para nosotros, los seres humanos, en algún punto de nuestra vida, estar desanimados. Y he escuchado personas que dicen, no, pastor, ya no quiero ir a la iglesia. Es lo mismo. Oh, ya no quiero trabajar en matrimonio. Es lo mismo. Oh, ya no quiero lidiar con esto. Es lo mismo. Ya no quiero... Y los notas y observas y dices, él está desanimado. Ella está desanimada. Y cuando hablamos de desánimo, quiere decir que se te acabó la energía. Se te acabó la energía. ¿Cuántos se sienten a veces sin energía? Están bien desanimados. Están desanimados en el trabajo, por los abusos que hay quizás, o lo que está pasando en el trabajo. Gente no hace su trabajo, los supervisores no hacen nada al respecto, y suena la alarma para ir a trabajar y no tienes energía para ir a trabajar. No tienes ganas de levantarte y ir a trabajar. O estás en la casa y tienes problemas en el matrimonio, o problemas con los hijos, o problemas dentro del hogar, fuera del matrimonio de los hijos, problemas económicos, problemas morales, no sé, sentimentales, espirituales. Y te levantas en la mañana y ¿qué dices? No quiero levantarme hoy. Quisiera que todo el mundo se desapareciera, quisiera que una burbuja me cubriera ahorita y todo. Razón por la cual a veces muchas personas se entregan a los vicios. Gente que empieza a tomar, empieza a drogarse, porque quieren escapar de la realidad que están viviendo, porque no tienen energía más para vivir, no tienen ganas más de vivir. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando Tíquico está allá con ustedes, les va a confortar. Y algo que debemos aprender de él. Si tú me preguntas, ¿cuál es nuestra tarea como cristianos? Mira, estoy seguro que en este lugar hay alguien que está desanimado. Quizás tú lo ves y se está riendo, y todo lo demás. Pero cuando sale de esta propiedad, una vez que cruza la reja, su semblante cambia. Porque a veces al entrar a este lugar buscamos aparentar algo y cuando salimos de ese lugar empieza la realidad de lo que realmente somos. Estoy seguro que hay alguien aquí que está desanimado. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el mío? Animar a esa persona. Dios te va a revelar algunas veces, otras, esa persona se te va a acercar y te va a empezar a compartir lo que está pasando. No es tiempo de darle consejería, no es tiempo de juzgar lo que está haciendo o no está haciendo, no es tiempo de estar criticando, es tiempo de ¿qué? De confortar. ¿Y sabes que a veces el consuelo solamente es escuchar a una persona? Yo recuerdo cuando joven la Biblia estaba pasando por problemas. ¿Eran problemas duros, familia? Eran problemas duros. Imagínate que una mañana te levantas y de repente te mandan a decir que todos tus hijos se murieron en el camino a la escuela. Y no acaba de pasar esa noticia cuando alguien te llama y te dice, ¿sabes qué? Te acaban de correr el trabajo. Y de repente, después de esa noticia, te das cuenta de que te empiezan a salir úlceras y te empieza a llenar el cuerpo de todo eso. ¿Cuántos de nosotros nos hincaríamos de repente clamando a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué? Job estaba en esa situación, hermano. Y dice la Biblia que sus amigos llegaron y se sentaron junto a él por 7 días y guardaron silencio. Y solamente lo observaban y solamente analizaban la situación. Y todo eso era glorioso, hermanos, porque para mí a veces el silencio es mejor que cualquier otra cosa. Solamente necesitas a alguien que esté a tu lado. A veces alguien podrá estar en situaciones difíciles y sabe que Dios es real, sabe que Dios está ahí, sabe que Dios va a ayudarlo, pero a veces se ocupa esa persona de carne y hueso que está a tu lado para recordarte que en verdad Dios está allí. Hermano, hermana, alienta el corazón de alguien. Anima a alguien. Y a veces no toma mucho. Si alguien está en el hospital, llega al hospital y no le preguntes cómo estás. Especialmente está todo conectado y casi se está muriendo. Es obvio que no está bien. Sino más bien, piensa, a lo mejor le gusta el Starbucks, ¿no? Porque cuando estaba sano y salvo, estaban en Starbucks y te dice cuenta que le gustaba un café mocha. Cómprale un café mocha. Y llévale el café mocha. No se lo va a poder tomar, no importa, llévaselo. No, dejes que se lo tome. No vaya a pasar algo.
pero por lo menos lleva algo, hace algo que a él le gusta hacer, o que le gustaba hacer, o que a ella le encantaba. Y empieza a consolar su corazón, empieza a animarle, empieza a darle energía, empieza a mostrar que hay razón para seguir adelante, que hay razón para continuar. Y Pablo dice, mira, Tíquico va a llegar allí, va a confortar tu corazón, les va a levantar el ánimo, les va a dar esa energía que ustedes necesitan. Y hermano, necesitamos hacer eso. Anima a tu hermano que está a tu lado. Veamos a Onésimo, versículo 9. Nota cómo Onésimo va acompañando a Tíquico. Pablo los ha enviado con estas cartas y vimos el ejemplo de Tíquico, pero ahora analicemos a Onésimo. ¿Saben que Onésimo era un esclavo? Ustedes van a encontrar el nombre de Onésimo en la carta a Filemón. Y como les dije al principio, Pablo escribió la carta de los Colosenses estando en el pretorio y también escribió la carta a Filemón. Y Pablo está enviando a Tíquico y está enviando a Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Y Onésimo lleva la carta a Filemón. Y en esa carta Pablo habla de Onésimo. Vayan conmigo por favor a Filemón. Y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Quiero que noten aquí lo que Onésimo tiene que enseñarnos, lo que debemos aprender de él. Él era un esclavo, literalmente esclavo, bajo Filemón. Se escapó de Filemón, estaba huyendo. El problema con eso, hermanos, es de que en Roma, los romanos habían declarado que cualquier esclavo que se escapase era sentenciado a muerte. Lo mataban. Pero resulta que Filemón era cristiano. Y tú me vas a preguntar, ¿cómo que cristiano si tenía esclavos? Era la cultura de aquellos entonces. Era lo que ocurría en aquellos entonces. Nota lo que Pablo le escribe a Filemón en relación a Onésimo. Dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Cómo le llama? Mi hijo. Quiere decir que Pablo era su padre espiritual. No era su hijo real de carne y hueso, sino era más bien de sangre, ¿no? Biológico, perdón, carne y hueso. No era su hijo biológico, era su hijo espiritual. La Biblia dice aquí, mira, ten cuidado porque es mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Dónde lo convirtió? En la cárcel. De alguna manera, Onésimo es un esclavo, cayó en la misma cárcel que Pablo. Gloria a Dios. Por eso es que Pablo dice, mira, no se preocupen, estoy en la cárcel, pero todo es para bien. Ahora, ¿cuáles eran los chances de que Pablo conocía a Filemón? Onésimo se escapa de la casa de Filemón, huyendo de su esclavitud, a una costa de su vida, porque bajo la ley romana lo tenían que matar si hacía eso, y él anda huyendo, anda escapando, y en algún momento lo agarran y lo meten a la cárcel donde está Pablo, y Pablo le habla de Cristo. ¿Y qué pasó con Onésimo? Onésimo se convierte al cristianismo. Nota 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Cómo era en otro tiempo? Era un inútil. O sea, un esclavo se ha escapado, está sentenciado a muerte, ya no va a servir más para nada porque hay que matarlo. Pero ahora a ti y a mí nos es como útil. De inútil a útil. ¿Cuál es la diferencia? Jesús. Oh, ¿qué quiere decir eso? ¿Que una persona sin Jesús es un inútil? ¿No? ¿Cuántos inútiles hay aquí? ¿Cuántos útiles hay aquí? Gloria a Dios. ¿No? Yo sé que algunos estaban pensando, no, la Biblia dice que somos siervos inútiles, vamos a otra cosa. ¿Cuántos siervos inútiles hay aquí? Gloria a Dios. Pero note aquí, la verdad de las cosas, hermanos, es que una vida sin Cristo es una vida inútil. ¿Acaso no? Piensa, ¿cuál es el propósito de la vida aquí en la tierra para una gente que no tiene a Cristo? No hay ningún sentido, hermanos, vivir la vida aquí en la tierra sin Cristo. Ahora,
Pablo le dice aquí en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Nota, te lo voy a enviar y ahí va contigo. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Nota, ya no lo vas a recibir con esclavo. Yo te pregunto, si tú fueras Filemón y Pablo el apóstol va a llegar a tu casa, ¿en qué recámara lo pondrías? En la master, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me salgo donde tiene el baño primado Pablo, aquí está. ¿Y tú? Me voy al garage porque es una recámara nada más, me voy al garage. ¿Por qué? Porque es Pablo. Nota lo que le está diciendo Pablo a Filemón. ¿Lo vas a tratar como si fuera qué? Yo. O sea, ya no lo trates como lo que, entre comillas, es un esclavo. 13, nota. Yo quisiera retenerlo conmigo. ¿Pablo se quería quedar con él? Sí. Para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. La caballerosidad de Pablo. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino como voluntario. En otras palabras, yo te puedo obligar a que lo hagas. Claro que Pablo puede obligar a Filemón. Pero, ¿qué es lo que Pablo está buscando? Que el acto sea voluntario. O sea, le está dando una idea, ¿no? Hey, la verdad de la cosa, mira, te lo voy a regresar porque es tu esclavo, te pertenece a ti, pero ojalá me lo pudiera quedar porque sería ideal la cosa aquí, ¿no? Pero no quiero que lo hagas a fuerzas, que sea un acto, ¿qué? Voluntario. Le está haciendo manita de puerco, ¿no? Pero en realidad al final del día es la decisión de Filemón. 15. Porque quizás para estos, nota, quizás para esto se apartó de a ti por algún ¿qué? Tiempo, para que lo recibieses para siempre. Recibirlo para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. O sea, en otras palabras, mira, Onésimo ya no es un esclavo, ahora es un hermano. Y lo vamos a tratar como tal. Mayormente para mí, si se trata de considerar su hermandad, para mí es más que un hermano, es mi hijo espiritual. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el ¿qué? En el Señor. ¿Por qué dice tanto en la carne como en el Señor? Porque Onésimo tiene una relación con Filemón, es su esclavo literalmente. Está atado más que con Pablo. Entonces le dice 17, así que si me tienes por compañero, si me aprecias, si me consideras, recíbele como a mí mismo. ¿Qué aprendemos de Onésimo, hermanos? Lo que aprendemos de Onésimo es de que era un hermano amado, era un hermano útil, era hijo espiritual ¿de quién? De Pablo. Onésimo tenía un padre espiritual que lo guiaba, era un buen siervo también, porque Pablo dice es útil ahora, quiere decir que era un buen siervo, y obviamente la palabra amado, lo cual nos lleva a pensar que al igual que Tíquico, se daba a querer por todos, y todos lo amaban. Dos hombres excepcionales. Ahora, noten el versículo 9. Onésimo, dice Pablo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, o sea que Onésimo vivía en Colosas. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. O sea, Tíquico y Onésimo van con la tarea, como ya les dije, de informar lo que está pasando con Pablo. Ahora, versículo 10 a 14. Aprendamos de los colaboradores de Pablo. Tíquico y Onésimo son los enviados, pero hay otros más que están trabajando en este momento con Pablo. Los primeros son judíos. Veamos el 10 y el 11. Hablemos de estos judíos. ¿Cómo sé que son judíos? Observa el versículo 11. Después de hablar de Jesús llamado justo, dice que son los únicos de la circuncisión. Cuando escuches son de la circuncisión, quiere decir que son judíos. En la Biblia, cuando escuchas circuncidados, son judíos. Cuando escuchas incircuncisos, son gentiles, gente que no es judía. Cuando escuchas incircunciso, estás hablando de una persona que no es judía. Los judíos eran los únicos que se circuncidaban. Por eso sé que son judíos. Nota, me ayudan en el reino y han sido para mí un ¿qué? Consuelo. Pablo está hablando de ellos.
están colaborando conmigo en la extensión del reino y son un consuelo. El primero, Aristarco. Pablo le llama mi compañero de prisiones. Versículo 10. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones. En otras palabras, está en la cárcel con Pablo. El otro personaje, versículo 10. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibirle. Entonces, el primero es Aristarco y está en la cárcel con Pablo por predicar. Pero noten a Marcos. Marcos es un personaje interesante. Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 15. Quiero que vean Marcos, Marquitos. Una persona interesante cuando estaba comenzando, del cual tenemos que aprender. Miren lo que le pasó a Pablo en cuestión de Marcos y Bernabé. Leímos aquí en Colosenses que Bernabé es el tío de Marcos. Hechos 15:36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, el tío de Marcos: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, es un viaje de reconocimiento, ver qué es lo que está pasando en las iglesias. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, Bernabé quería llevarse al sobrino. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, Pablo ya había tenido una experiencia con Marcos. En una ocasión que estaban trabajando juntos, Marcos se echó para atrás. Se rajó, como decimos. Yo creo que cuando vio la cosa que estaba dura, dijo, no, yo me voy. Estaba joven. Y se fue y los abandonó. A Pablo no le gustó eso. Dijo, ¿cómo es posible que ese nos dejó? O sea, lo tomó como un irresponsable, como una persona que no era fiel, como una persona que abandonó la obra y los dejó en el camino. Y Pablo, cuando Bernabé le dice, ¿sabes que llevemos al sobrino otra vez? Dices, no, no vamos a llevarlo, por las razones que les acabo de mencionar. Y entonces dice la Biblia, nota el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Pregunta, ¿se pelearon Pablo y Bernabé por esta situación? Ya. ¿Quién fue el causante de la disputa entre ellos? Marcos. Versículo 39 continúa diciendo, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Una vez más, ¿verdad que todas las cosas son para bien? Pablo y Bernabé eran dos hombres muy maduros, fuertes y efectivos. Y llegó un jovencito inexperto y los separa, los divorcia, si tú quieres, del ministerio. Pero gracias a esa disputa se crearon dos equipos. Bernabé jaló para un lado y Pablo jaló para el otro. Pablo se llevó a Silas. Ustedes van a escuchar mucho de Silas, un compañero que Pablo tomó. Era un buen hombre. Pero Bernabé, el tío, se lleva al sobrino y dice, ¿sabes qué? Voy a seguir trabajando con este muchacho. Bernabé estaba consciente de lo que había hecho el niño y sin embargo se lo lleva. ¿Por qué? Porque él sabe que eventualmente ese muchacho puede madurar, ¿no es cierto? Y va a haber siempre personas tolerantes, pero también va a haber personas intolerantes a la madurez. Y dentro de la iglesia se los van a encontrar. Van a encontrarse esos Pablos que cuando ven inmadurez en alguno, ¡pum!, lo sacan. O como hicieron los hermanos de José, le quitan la túnica y lo avientan al pozo. ¿Verdad que sí? Y te vas a encontrar con esos, que no quieren estar tolerando con gente inmadura, con gente que no es fiel, con gente que no se pone las pilas. Pero va a haber esos Bernabés que van a soportar a esa gente hasta que eventualmente llegan a la madurez. Pero lo bonito de esto, regresando a... Más bien, vayan conmigo por favor a 2 de Timoteo 4:11. Quiero mostrarles cuando Pablo escribe
a Timoteo lo que le dice. Segunda de Timoteo 4:11, hablando de Marcos, porque como ya mencioné, Marcos fue causa de que se enojara Pablo con Bernabé. Pero ahora vemos aquí en lo que estamos leyendo que Marcos está con Pablo. Y vean lo que dice 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. ¿Quién está con él? Lucas. Estamos hablando de ya los últimos momentos de la vida de Pablo. Esta segunda carta a Timoteo fue escrita en los últimos momentos, de hecho fue la última que escribió. Y dice solo Lucas. Ahora, cuando hablamos de Lucas, recuerden, tenemos 4 evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No es Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿eh? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, Lucas, es este Lucas del que estamos hablando. Marcos, es el mismo Marcos del que estamos hablando. Interesante, ¿no creen? Marcos, un inexperto que Pablo en algún momento lo rechaza. Eventualmente llega a una madurez tal que Dios lo usa para escribir el evangelio de Marcos. Ahora, escuchen lo que Pablo le dice a Timoteo. Lucas está conmigo, solamente él. Nota, toma a Marcos y tráelo contigo. Timoteo, cuando vengas, te traes a Marcos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me es útil. ¿Para qué? Para el misterio. O sea, de inútil se fue a útil. Bernabé se lo lleva, Bernabé lo forma, Bernabé tolera toda su inmadurez y su falta de atención a las cosas de Dios, pero eventualmente llega a ser un hombre hecho y derecho. De tal manera que Pablo en algún momento en su vida ministerial lo adopta una vez más cuando ve la capacidad que él ahora tiene. Y también con eso quiero que vean cómo es que Pablo se rodeaba siempre con gente que estaba donde debía de estar. Y yo creo que eso es un ejemplo para nosotros también. Si tú estás sirviendo en esta iglesia y eres como Bernabé que tolera a los inmaduros y todo lo demás, pues trabaja con ellos y fórmalos rápido. Pero también no te culpo si tú eres una persona que te gusta hacer las cosas bien y solamente te gusta juntarte con aquellos que están ya listos para hacer la obra. No te culpo tampoco. Porque yo creo que es más rápido y avanzas mejor cuando tienes a tu lado puros hombres que saben lo que están haciendo y no hay mucho que decirles. Porque están entregados a la obra fielmente, son amados por todos y son consiervos, esclavos de Cristo Jesús. También pongo esto en tus manos. He descubierto en el camino que cuando tú te rodeas de personas que están maduras, tú mismo avanzas más que cuando estás con gente inmadura. Alguien dijo una vez, los 5 mejores amigos que tú tengas es el futuro de tu vida como persona. Y es verdad, si tú te juntas con 5 borrachos, ¿cómo vas a ser eventualmente? Borracho. Si tú te juntas con ingenieros, 5 ingenieros, ¿qué vas a hacer eventualmente? Un ingeniero. ¿Por qué? Porque es tus compañeros, son los que pasas el tiempo. Si tú te juntas con personas que tienen matrimonios quebrados, eventualmente el tuyo va a estar igual. Pero si tú te juntas con personas que tienen una familia bien firme y derecha, eventualmente va a ser firme y derecha la tuya. Todo esto, hermanos, lo vemos a través de la vida de estos hombres. Buscaban siempre gente madura. Algunos toleraban a los inmaduros, otros no. Pero vemos aquí a Pablo, eventualmente, ese incidente que ocurrió en algún momento en su vida, hermanos, no marcó para siempre una diferencia entre él y Marcos. Hoy, ellos están trabajando juntos. Y eso es de apreciar, hermanos. Porque de eso se trata, ser un equipo. Amén. Así es que, si en este momento hay alguien inmaduro a tu lado y estás trabajando con él, y en el camino lo desechas y lo haces a un lado, bueno, nunca digas, nunca más voy a trabajar contigo. Porque a lo mejor un día me vas a llamar a decir, pastor, ¿se acuerda de aquel inmaduro que un día boté del equipo? Sí, mándemelo porque lo ocupo ahora. Lo ocupo ahora. Tú nunca sabes lo que Dios va a hacer con una persona. Vean conmigo, por favor, regresando a Colosenses. Estamos viendo y aprendiendo de los colaboradores de Pablo. Estamos hablando de los colaboradores judíos, Aristarco, Marcos. Vean, versículo 11, hay uno ahí que es mencionado solamente por nombre. Jesús, llamado ¿cómo? Justo. No es Jesús nuestro Señor, es otra persona que se llama Jesús. Lo cual, en aquellos entonces, en la cultura judía, era propio usar el nombre Jesús. Por lo tanto, nosotros como hispanos no nos debemos sentir mal cuando vemos que hay un Jesús, ¿no?, entre nosotros.
en América no se usa normalmente el nombre de Jesús para una persona. ¿Se han fijado en eso? Cuando, no sé si te ha pasado, pero estás trabajando con anglos y hay un Jesús y le dices, ¿cómo te llamas? Y él dice, Jesus. Y se quedan viendo como, ¿Jesus? ¿Jesus como Jesus in the Bible? ¿Verdad? Jesús como Jesús de la Biblia, sí. Para ellos es un poquito como raro, ¿no? Porque nadie toma el nombre de Jesús. Es como si alguno de nosotros le pusiera a su hijo Jehová. Imagínate. ¿Alguno de ustedes se atrevería a ponerle Jehová a su hijo? ¿Pero por qué le pusieron Jesús? ¿Cuál es la diferencia, no? Yo te pregunto, ¿pecaría alguien si le pone Jehová a su hijo? Ahora, yo sé que nadie lo va a hacer, pero culturalmente hablando, el nombre de Jesús era un nombre que se ponía a la gente. Entonces, vemos aquí solamente a Jesús, no hay nada más que decir de él porque no hay nada allí escrito de él. Solamente que era una persona como justa. Y noten ahora, hablando de los gentiles, estamos hablando de los colaboradores de Pablo, versículo 12 al 14. Pablo tenía colaboradores también que eran gentiles, esto es, que no eran judíos. Ahora, alguien que me llama la atención aquí es en el 12, es Epafras. ¿Cómo se llama este muchacho? Epafras. Dice la Biblia, el cual es uno de vosotros. Quiere decir que él era también de Colosas, era de esa iglesia. Y la Biblia le llama siervo de ¿quién? De Cristo. Es un siervo de Cristo. Es igualmente una persona comprometida, pero noten lo que el versículo 12 dice acerca de sus oraciones. Y aquí es donde necesitamos aprender de él en lo que respecta a la oración. Dice el 12, siempre rogando encarecidamente por vosotros. ¿Cada cuándo orando, hermanos? Siempre. Es una persona que está orando siempre por sus hermanos en Colosas. Y luego dice ahí, rogando encarecidamente, la palabra encarecidamente. La Biblia de las Américas dice, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro. Esforzándose intensamente. La Nueva Versión Internacional dice, siempre en oración luchando por ustedes. La palabra encarecidamente está hablando de alguien que está luchando, alguien que está intensamente orando. Ese es un ejemplo para nosotros. Mira, yo quiero poner esto en tu corazón y en verdad, hermanos, pensemos al respecto. Si tú estuvieras pasando por un problema muy grande y quisieras que los hermanos estuvieran orando por ti, ¿te gustaría que hiciera una oración como, bueno, Señor, y te pido por la hermana que el otro día me contó su problema, pero se está ahogando en un vaso de agua, hermano, Dios, por favor, ayúdala. Amén. O una persona que en la noche le dice a su cónyuge, o si es soltero, le dice a sus padres, ¿sabes qué? Voy a pasar velando toda la noche en la sala, no me molestes, por favor, no hagan ruido, porque la hermana me contó una situación que está pasando y ocupo luchar por ella toda la noche. Y voy a estar orando desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Y de repente esa persona en la sala empieza a clamar y a gritar con todos sus pulmones al Dios de los cielos para que venga en tu socorro, para que te ayude, para que te fortalezca, y se la pasa toda la noche luchando y velando, esforzándose intensamente por ti. ¿Qué escena te gustaría más, la primera o la segunda? Imagínate lo que ocurriría en la vida de todos aquellos que te piden ayuda en oración si tú y yo nos esforzásemos intensamente por ellos. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo al respecto? O algo parecido, donde quizás no toda la noche, pero una hora dijimos, ¿sabes qué? Esta hora, mi hora de oración o mi hora de devocional, o me la voy a pasar orando por X persona que me pide ayuda en oración y voy a estar luchando por ello. Estoy seguro que no muchas veces, hermano. Estoy seguro que a lo mejor hace mucho tiempo atrás. Lo que podemos apreciar de este hombre llamado Epafras, hermano, es de que Pablo lo estaba observando. Epafras no es el que está escribiendo estas cosas, hermano. ¿Están conmigo? Epafras no está escribiendo esto de él mismo. Pablo está hablando de él.
Y Pablo está diciendo, mira, yo he visto a Epafras y lo he visto clamando, lo he visto luchando, lo he visto desvelándose, lo he visto gritando, lo he visto en silencio, lo he visto de rodillas, lo he visto parado, lo he visto acostado, lo he visto de una y mil maneras intercediendo por todos ustedes en sus oraciones. Lo cual quiere decir que Pablo escuchaba lo que estaba orando Epafras. Hermanos, si algo tenemos que aprender de Epafras, es la importancia de tomar en serio las cosas cuando alguien te pide intercesión por él o por ella. Familia, ¿lo vamos a hacer? Recuerda, todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Si tú y yo ignoramos la petición de un hermano o una hermana que está en problemas, de interceder por ellos, si tú ignoras eso, estás sembrando los resultados tuyos cuando tú pidas ayuda. Pero si yo no ignoro lo que me están pidiendo, cuando yo pida ayuda, entonces voy a ver los resultados en mi vida. Hermanos, en la Biblia hay leyes espirituales que no debemos ignorar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que los demás intercedan luchando ante el altar del Señor en tu favor? ¿Cuántos quieren que eso ocurra en sus vidas? Bueno, comencemos con nosotros, intercediendo por aquellos que necesitamos interceder. Y te dejo con esto en ese sentido. ¿Cuántos de ustedes quieren tener hijos que estén firmes, sólidos en las cosas de Dios? Bueno, ahí está la primera batalla. ¿Por qué no agendamos un día, una hora de intensa lucha y batalla por cada uno de ellos? Yo no sé cuántos tengas tú, yo tengo 3. Eso quiere decir 3 horas de intensa batalla, 1 hora por cada quien. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes quieren que su cónyuge sea un hombre o una mujer de Dios firme y sólida, completamente entregada a Dios? ¿Alguien quiere a alguien así? Bueno, todos tenemos nada más uno, ¿verdad que sí? Quiere decir que por lo menos es 1 hora de intensa ¿qué? Batalla. Yo te pregunto, ¿va a haber resultados si hacemos eso? Inténtalo y después me cuentas. Yo te puedo decir que va a haber unos tremendos resultados. ¿Por qué no hay resultados, pastor? Porque no lo hacemos. ¿Verdad que es simple descifrar las cosas? Así es. Entonces, noten, dentro de lo que Epafras está pidiendo, versículo 12, ruega encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Aquí está el propósito de sus oraciones, para que estéis ¿qué? Firmes, perfectos y completos. Escucha una vez más. Firme, perfecto y completo. ¿En qué? En todo lo que Dios quiere. Cuando decimos todo lo que Dios quiere, es la voluntad de Dios. Mira, ¿qué es lo que está diciendo esto? Si yo voy a orar por una hermana o un hermano que están pasando por un problema, claro que voy a orar por el problema, claro que voy a orar por la situación, pero yo voy a orar de esta manera. Vamos a suponer que estoy orando por Pedro. Después de orar por el problema, después de pedir a Dios auxilio, y Padre, te quiero pedir por Pedro. Tu voluntad en su vida es más importante que cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, Padre, yo quiero que en todo lo que tú quieres para él esté firme. Que si es tu voluntad X o Y o Z, que él no esté buscando hacer su ¿qué? Su voluntad, sino que esté firme en cumplir tu voluntad. Otro asunto más. Voy a orar para que él esté perfecto. La palabra perfecto quiere decir que sea maduro. Padre, por favor, que tu voluntad él la tome con madurez. Con madurez. Por ejemplo, cuando a alguien le pasa algo malo, entre comillas, la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué Dios? ¿No? O, ¿por qué a mí? Yo te pregunto, ¿eso es ser maduro? ¿Por qué Dios? O sea, ¿le estás echando la culpa a Dios? O cuando dicen, ¿por qué a mí? Oh, ¿que entonces que me pase a mí o a ti? Eso es inmadurez, hermanos. No es una manera madura de responder a Dios. Entonces,
Yo estoy orando por Pedro, Señor, que él se muestre perfecto, que él tome las cosas como, con madurez. Y dentro de eso, que tu voluntad sea considerada con madurez. Y por último, completo. La palabra completo quiere decir cabal, al tiro, que cumpla. Entonces, mi Padre, no solo firme, no solo perfecto, sino también que Él sea completo. En otras palabras, que Él proponga en su corazón, pase lo que pase, 100%, no 99%, sino 100%, cumplir tu voluntad en su vida, aunque no le guste. Amén. Si tú me preguntas qué es lo que tengo que luchar, qué es lo que tengo que rogar, esto es, porque es lo que hacía Epafras. Y Pablo menciona estas cosas. Por lo tanto, para mí es sumamente importante. Tú y yo debemos estar plenamente convencidos, firmes, cumpliendo toda la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Nota, versículo 13, hablando Pablo de Epafras, porque de él doy testimonio. No me lo han contado, yo lo sé, tiene gran solicitud por vosotros, tiene un profundo interés, en otras palabras, o se preocupa por ustedes, y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis, Colosas, Laodicea, Hierápolis, 3 ciudades que Epafras tiene en su corazón, en su mente. En esas 3 ciudades, Colosas, Laodicea y Hierápolis, había iglesias y Pablo está intercediendo por ellas. Lucas, veamos a Lucas, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico ¿qué? Amado. Es interesante, ¿no? Cuando vemos aquí a Lucas, no hay mucho que decir de él en esta sección, pero la Biblia le llama el ¿qué? Médico amado. Y para mí me dio un poco de risa cuando escuché esto, porque pobrecito Pablo, ¿no? Ustedes saben que lo apedrearon algunas veces, le dieron sus porrazos bien buenos, latigazos y todo lo demás. ¿Sabes qué? Pues le mandamos un doctor de cabecera para que no tengan que andar yendo a la clínica o llamando al 911 de emergencia. Ahí va Lucas, el médico ¿qué? Amado. Y ustedes recuerden lo que leímos en 2 Timoteo 4, cuando Pablo escribe su última carta. ¿Quién era el único que estaba con él? Lucas. Todos se fueron, todos lo abandonaron. ¿Quién era el único? Lucas. Lo cual me muestra, hermanos, que Lucas amaba a Pablo. Que Lucas de verdad dijo, ¿sabes qué? Aunque todos se vayan, yo voy a estar aquí contigo. 2 Timoteo, la última carta, hermanos, antes de que Pablo muriese. Y Lucas estaba con él. Lo amaba, se amaban. Eran hombres que trabajaron duro para el Señor. Ahora, escucha en el versículo 14, la última persona gentil que mencionan aquí. Recuerden, Epafras, Lucas, eran gentiles, no eran judíos. Versículo 14, y Demas, no es y demás, porque estaba con unos muchachos leyendo este pasaje una vez y me dicen, Pablo está hablando de Epafras, Lucas y demás, ¿no? Otros. Digo, no, así se llama el muchacho, se llama Demas. Demas. Ahora nota el versículo 14 que la Biblia solamente dice Lucas el médico amado y luego ¿qué dice? Y Demas. Como que está muy fría la cosa ahí, ¿no? Pablo está escribiendo y Demas está con él. Demas es parte del equipo, así como Lucas, así como Epafras, Tíquico, Onésimo. Pero Pablo, escucha, Pablo lo único que dice es y Demas. ¿Cuál es el problema con Demas? ¿Por qué Pablo no habla cosas buenas de él? ¿Por qué no se expresa un poco más sobre él para que podamos saber lo que hay detrás de él? Porque Pablo nos va a revelar algo de él que lamentablemente es triste escuchar. Vaya conmigo a 2 Timoteo 4:10, por favor, para que sepamos qué es el asunto con Demas. 2 Timoteo 4:10. Y aquí vamos a aprender algo interesante en cuestión de algunos hermanos, así llamados, hermanos entre comillas, Demas. 2 Timoteo 4:10, Pablo menciona lo siguiente, porque Demas me ha ¿qué?
Me ha desamparado. ¿Por qué lo desamparó? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, y luego dice Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y luego en el 11 leímos, solamente está conmigo ¿quién? Lucas. Ahora, Crescente y Tito fueron a ministrar. Crescente se fue a Galacia, donde había iglesias, y Tito se fue a Dalmacia. Crescente y Tito estaban ministrando en esos lugares. Pero ¿dónde está Demas? ¿Anda predicando el evangelio en el mundo? No, dice ahí, amando este mundo. ¿Cuál fue la instrucción de Juan? Que en realidad es la del Espíritu Santo a través de él. No améis las cosas de este mundo. No pongas tus ojos en las cosas del mundo. Te van a apartar de Dios. No está diciendo Dios que nos apartemos del mundo ni que no vivamos en el mundo, sino no pongas tus ojos en las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que hizo Demas? Lo que Dios dijo no debes hacer. Exactamente lo que ocurrió con Eva. De todo árbol puedes comer excepto de este. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron a Dios. ¿Les fue bien o les fue mal? Les fue mal. ¿Qué hizo Demas? No ames las cosas de este mundo. ¿Y qué hizo Demas? Desobedeció a Dios. ¿Le fue bien o le fue mal? Le fue mal. Está lejos de Dios ahora. Está apartado de Dios. Hermanos, no nos sorprendamos si en el camino de repente vemos que un hermano o hermana, por así decirlo, ya no está con nosotros más. No porque se haya ido a otra iglesia, no porque se haya ido a otra región, como le pasó a Crescente y Tito que fueron a ministrar a otros lados, sino porque se apartaron de Dios. A veces a mí me pregunta, pastor, ¿y qué pasó con el hermano aquí o aquella? Bueno, están en otra iglesia. Oh, pues hay que llamarles. ¿Para qué? Si están en una iglesia. Si estuviera bien borracho debajo de un puente o bien drogado en una esquina, bueno, entonces hay que ir por él. Pero cuando un cristiano cambia de domicilio, solamente cambió de domicilio, ¿no es cierto? Sigue en el Señor. No hay por qué preocuparnos. No hay por qué preocuparnos. Yo no me voy a preocupar. Esto para mí solamente es un redil, y las ovejitas que están en redil es mi preocupación y es mi interés. ¿Y qué hay de las que salen de redil? Bueno, si se van a otro redil, hay otro pastor allá. Pero si se van a la calle, entonces sí hay que ir por ellas, ¿no? O hay que ver qué está pasando. Pero en el camino va a haber algunos que van a amar más las cosas de este mundo, hermanos. Y no importa que tú y yo digamos, nunca más lo vamos a volver entre nosotros. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, estamos libres de la sangre de todos ellos. ¿Por qué? Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Buscarlos, llamarlos, decirles qué está pasando contigo. Pero hermanos, cuando alguien sigue los caminos de Dios, no hay por qué preocuparnos. Porque Jesús dijo, el que está en mi mano, nada ni nadie lo puede arrebatar de mi mano. Amén. Yo lo creo, hermano. Un día a lo mejor te vas de esta iglesia a otra región. Pero mientras estés en Cristo Jesús, hermano, nada ni nadie te va a arrebatar de su mano. No me ocupas a mí. Tú ocupas a Jesús. Y créemelo, en Él está seguro. Pero el problema, hermanos, es cuando amamos al mundo. Ese es el problema. Nos ponemos en una situación crítica. Terminamos con esto, hermanos, del versículo 15 al 18. Aprendamos de Pablo mismo. Miren el corazón de Pablo, hermanos. Está en la cárcel, recuerden. Está en la cárcel. Está escribiendo. Y ha mandado sus cartas con Tíquico y Onésimo. Las cartas que él ha escrito. Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón. Y escuchan esta carta a los colosenses lo que les dice. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea, ¿qué está haciendo Pablo, hermanos, de corazón? Saludando a los hermanos. Lo cual es típico en una carta, no saludar a los demás. Pero para mí, hermanos, nota, hace referencia a una iglesia que está en una casa. ¿En la casa de quién está la iglesia, hermanos? Ninfas. Algunos creen que Ninfas era soltera. Y cuando hablamos de soltera, porque era viuda. Pero la Biblia dice aquí claramente que ella tenía una iglesia en su casa. Y saben que en el Nuevo Testamento muchas de las iglesias eran en casas.
la idea de nuestra iglesia como la tenemos hoy, en realidad es de la época moderna, pero en aquellos entonces eran las casas. Yo creo que en algún punto era mejor tener iglesias en casa, ¿no creen? Era más fácil de manejar. Pero Pablo está hablando de esa iglesia. Y yo creo que en algún momento, hermanos, tenemos que entender que tienes toda la autoridad para hacer tu propia iglesia en tu casa. ¿En qué sentido? Cuando nos reunimos aquí como iglesia en general, el cuerpo de Cristo, es para exhortarnos, para animarnos, para leer la Biblia juntos. Pero tú como padre, como madre, puedes hacer tu propia iglesia con tus hijos. Y tu padre toma tu papel de líder espiritual y guíalos en las cosas de Dios, lee la Biblia con ellos. Algunos me dicen, pastor, pero yo no sé cómo explicarla. No tienes que explicarla, nada más diles, vamos a leer la Biblia. Lee el capítulo 1, ya. Amén. Y que Dios nos guíe a todos. Nada más que léelo bien, léelo con ganas, léelo como si supiera lo que estás diciendo. Los niños, ¿qué van a saber? Si sabes o no sabes. Lo que importa es que tú les comuniques la palabra de ¿quién? De Dios. Solamente léelas. Y cuando termines de leerla, hagan oración. Que Dios les ayude a entenderla y que Dios les ayude a practicarla. Oren unos por otros. Hagan su propia iglesia, anímense, consuélense. Crean ese momento donde alguien un día puede decir, y la iglesia que está en tu casa. Ahora otra cosa, nota el versículo 16. Del corazón de Pablo viene algo que debemos aprender. No solo saludar a los hermanos, sino también lean las cartas. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, está hablando de esta carta que estamos leyendo, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, en la Odisea. Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, hagan un intercambio de cartas. Pablo le escribe a los de la Odisea, Pablo le escribe a los de Colosenses, y una vez que la lean, empiécenla a intercambiar. Ahora, hermanos, lean las cartas. Eso lo que está diciéndonos Pablo, está animándonos a que leamos la Biblia. Y yo quiero animarte, hermano, a que leamos la Biblia. El ejemplo de Pablo, él leía la Biblia. Debemos leer la Biblia. Versículo 17 dice, cumple tu ministerio. Pablo le dice, dígale a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en él, Señor. Y el corazón de Pablo, que tenemos que aprender, hermanos. Yo te pregunto, ¿Pablo cumplía el ministerio? ¿Pablo constantemente estaba sirviendo a Dios? Claro. Y le dice, mira, dile a Arquipo. Y lo más probable, hermanos, es que Arquipo era el líder de la iglesia en Colosas. Que él se asegure de estar sirviendo cumplidamente al Señor. Luego, por último, en el versículo 18. Vemos la humanidad de Pablo, hermanos. ¿Verdad que Pablo era de carne y hueso como nosotros? Algunos piensan que era un super santo. Y claro que era un hombre excepcional en cuestión de su compromiso con Dios. Pero sin embargo no dejaba de ser tan humano como tú y yo. La salutación de mi propia mano, de Pablo. ¿Y qué les dice? Acordaos de mí. En otras palabras, no se olviden de mí, estoy en la cárcel. Yo sé que él, en lo que leímos en Filipenses, le dice, no se preocupen, porque todo esto ha sido en favor del Evangelio, todo ha sido bueno, la gente se convierte. Es más, Onésimo cayó aquí en la cárcel, es ahora mi hijo espiritual, lo engendré en las prisiones. Pero noten al final como dice, acuérdense de mí, que estoy en ¿dónde? En la prisión. O sea, vemos la humanidad de Pablo, independientemente de cómo como apóstol exhortaba, animaba y nos enfocaba siempre en las cosas de Dios. Aún con todo eso, hermanos, vemos su humanidad. En algún momento él mismo necesitaba escuchar de alguien las cosas que él mismo decía a los demás. Y para mí, hermanos, lo que esto implica es de que tú y yo, como gente madura, como ministros del Señor, a lo mejor animamos, exhortamos, alentamos a otros. Pero recuerda que también somos humanos. Y también en algún momento necesitamos confesarnos delante de alguien, o buscar la ayuda de alguien, o hablar con alguien para que ese alguien nos ayude y nos apoye. Una vez una hermana de esa iglesia me preguntó, pastor, ¿usted tiene alguien que ore por usted? Porque estaba escuchando a no sé qué pastor y él tenía, le digo, no, pero usted está encargada de eso. Usted empieza a orar por mí. Y un día la vi y le digo, ¿está orando por mí? Sí, pastor, ok, gloria a Dios. Ya tengo a alguien que ore por mí. ¿Cuántos van a orar por mí? Gloria a Dios, ya tengo más. Oren por mí, por favor. ¿Por qué? Porque soy un humano como cualquier otra persona, cometo errores y me hace falta crecer mucho. Así es que yo oro por ti, tú ora por mí. Recuerden, somos seres humanos
y necesitamos seguir cambiando día con día. Pero lo más importante es que Dios está con nosotros, hermanos. Está a favor nuestro. Seamos ejemplos. Yo creo que hoy tuvimos muchas ideas de cómo ser un ejemplo en el ministerio. ¿Verdad que sí? Así es que lo que Dios haya puesto en tu corazón, hazlo y échale ganas. Y hazlo con todo tu corazón.